Yo no conozco a nadie que pueda decir, nunca me frustro. Todos tenemos ciertos niveles de frustraciones. Yo creo que también hay regiones donde el estilo de vida es tan rápido, tan intenso, que el nivel de frustración sube y va haciendo daños de los cuales tenemos que hablar un poquito más adelante. Generalmente, ¿cuáles son esas cosas que nos llevan al punto de frustrarnos? Bueno, hay muchos temas que suelen frustrarnos y depende obviamente de cada persona, ¿no? Existe la frustración que tiene que ver con los demás, ¿no? Con por qué los demás no actúan como yo estoy esperando o como yo deseo o como son mis expectativas. También nos frustramos obviamente con nosotros mismos cuando no alcanzamos algún objetivo o cuando de pronto cometemos errores. Y por supuesto que en otras oportunidades nos frustramos con la vida porque pensamos que por qué la vida me trae estos eventos negativos, ¿por qué me está sucediendo esto? Así que lo que diría es que hay tres posibles frustraciones que tienen que ver con los demás, con nosotros mismos y con la vida. De esas tres, ¿cuál crees tú, una, que es la más común y dos, que es la más intensa? Bueno, la más común y la más intensa puede ser con la gente, ¿sí? Porque lo que notamos es que, por lo general, nuestros vínculos sociales muchas veces tienen muchas dificultades y estas dificultades se ven plasmadas cuando nos enojamos con los demás. El enojo con los demás es algo muy frecuente. ¿Y por qué nos enojamos? Porque no reaccionó como yo hubiese esperado, porque hizo algo que me parecía que no debía haber hecho. Entonces esa es una de las más intensas. Sin embargo, como decíamos recién, la más frecuente tiene que ver con la frustración con nosotros mismos, porque constantemente estamos lidiando con situaciones que nos cuestan muchísimo y producto de muchas veces la creencia de base tiene que ver con yo no debería equivocarme, yo debería hacerlo bien, esto debería ser fácil para mí, y cuando esas creencias no son cumplidas tal como yo me las autoimpuse en mi mente, ahí aparece muchísimo la frustración y el enojo con nosotros mismos, a lo cual después lo llamamos perfeccionismo. ¿No? Perfeccionismo no del bueno, ¿no? No del que uno quiere hacer siempre lo mejor posible, sino el perfeccionismo que está vinculado con la creencia de que tengo que hacerlo bien, nunca tengo que equivocarme, no debería fallar. A mí me fascina esto. Hablemos un poquito para aquellas personas que ahorita están diciendo, bueno, yo no sé si yo me frustro o si es nada más que así reacciono o si lo estoy manejando bien o si lo estoy exagerando. ¿Cómo podríamos definir lo que es ya una frustración en general y que va un poco más allá a lo tóxico? Exacto. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Y en general lo que diferencia una frustración normal, saludable, de una frustración patológica, la encontramos en los pensamientos, ¿sí? Es muy importante identificar qué tipo de pensamientos estoy teniendo. ¿Estoy teniendo pensamientos flexibles o estoy teniendo pensamientos rígidos y estructurados, demandantes y exigentes? Por ejemplo, uno podría tener una creencia de me gustaría que la gente se comporte como yo quisiera, pero si no lo hace, puedo tolerarlo, puedo aceptarlo, puedo seguir mi vida, puedo sentirme bien emocionalmente de todas maneras. Ahora, cuando yo tengo una creencia más exigente, como la gente debería comportarse de determinada manera, ahí empezamos a notar una fuerte rigidez y a partir de ahí sí aparece un enojo, porque si no, ¿qué pasa? No puedo tolerarlo, no puedo soportarlo, me empiezo a enojar. Así que estas particularmente son algunas de las características fundamentales entre niveles de tolerancia saludables y niveles de tolerancia patológicos. ¿Frustración y enojón o persona frustrada, persona enojada es similar? Sí, es similar, porque en realidad la creencia es las cosas que yo creo que deberían, como decíamos recién. Finalmente eso, como no funcionan las cosas como yo quisiera, me frustro y la emoción termina siendo el enojo. Así que el enojo es una de las características básicas o la emoción básica que podemos experimentar a partir de bajos niveles de tolerancia. Si yo tengo altos niveles de tolerancia a la frustración, por ejemplo, lo que voy a tener es mayor salud emocional. Voy a poder afrontar mejor las frustraciones, voy a poder seguir avanzando, no me voy a obsesionar con los temas, sino que voy a poder continuar mi vida normalmente y obviamente voy a tener una mejor
salud emocional y voy a poder estar más conectado con la vida, con el disfrute, que si tengo una baja tolerancia a la frustración. Te hace pensar un poquito a esa gente que se queja de que tienen pensamientos que no pueden controlar o acelerados, que se acuestan y en vez de poner la cabeza en la almohada y dormir, ponen la cabeza en la almohada y empiezan a revivir y preocuparse y masticar y masticar y masticar la misma situación, como las vacas. Eso tiene que llevar a un nivel de frustración alto, porque Sí. estás viendo lo que no está bien, lo que te frustra, lo que te enoja, lo que dejaste de hacer, lo que no puedes controlar, Ujú. ¿correcto? Sí, tal cual, genera mucha preocupación, genera mucha ansiedad y muchísimo temor en algunas oportunidades, pero lo que le pasa a la persona es que como no tolera la frustración, empieza a pensar una y otra vez cómo poder resolver aquellas situaciones que están fuera del control, aquellas situaciones, como hablábamos hace un rato, que nos generan incertidumbre. Así que lo que la persona con bajo nivel de frustración hace es tratar de controlar todo alrededor. ¿Para qué? Para no frustrarse. Entonces, supongamos que tengo alguna discusión con mi pareja, ¿sí? No tengo mucha frustración porque no reaccionó como yo hubiese deseado, como yo hubiese esperado. ¿Qué va a suceder a partir de ahí? Me voy a enojar, voy a empezar a querer controlar al otro, voy a querer controlar sus actitudes, sus comportamientos. Y lo que notamos es esto que recién comentabas, que es la queja por lo externo, la queja por lo que hacen los demás, la queja por lo que sucede en el mundo externo, obviamente que solemos quejarnos de esto, pero la queja viene acompañada de un nivel de obsesividad, de rumiación, de preocupación constante, porque en algún punto lo que queremos o lo que nos decimos a nosotros mismos es, hasta que yo no resuelva esta frustración, no puedo ser feliz. Y esto es una creencia irracional muy, muy frecuente con la que tenemos que trabajar porque tenemos que aprender a vivir con frustraciones, ¿o no? Claro, claro. Y me imagino que como en todo hay dos tipos de frustrados. El frustrado que explota y el frustrado que implota. Ujú. Entonces, por ejemplo, veamos un momentito al que explota. ¿Cuáles son las posibles consecuencias que puede traernos a nivel emocional, a nivel físico, fisiológico, el tener ese tipo de frustración que siempre te tiene explotando, explotando? Bueno, hoy en día, de hecho, los enojos están muy vinculados con inclusive problemas cardíacos a largo plazo, ¿no? Es un tipo de personalidad en donde está constantemente irritable, enojado, las relaciones son bastante escuetas, son muy, ¿no? De sub y bajas, entonces la persona que explota tiene muchísimas dificultades en lo laboral, en las relaciones y finalmente termina queriendo en algún punto aislarse. Entonces vemos mucha gente que termina aislándose producto de que no puede sostener vínculos a largo plazo. ¿Y el que implota? Y el que implota empieza a tener problemas internos como el temor, como la ansiedad, el estrés, y empieza a tener lo que llamamos burnout, empieza como esto que hablábamos hace un rato, ¿no? A preocuparse excesivamente y entonces cada vez va sintiéndose más deprimido, más ansioso. Así que la depresión muchísimas veces es secundaria a la frustración, la ansiedad muchísimas veces es secundaria a la frustración. Por ejemplo, cuando una persona tiene ansiedad social, Mm. ¿sí? Que la persona que tiene ansiedad social, ¿qué le pasa? No quiere que otros piensen de manera negativa sobre uno mismo, está constantemente alerta, porque ¿qué pueden llegar a pensar los demás de mí? Estoy constantemente tratando de hacer todo para complacer a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a una persona? Empieza a tener ansiedad porque dice, ¿qué pasa si me frustro? ¿Qué pasa si alguien piensa algo malo de mí? No lo voy a poder soportar. Van a pensar que soy una tonta. Empiezo a encerrarme. ¿Sí? Entonces empiezo cada vez a tener más ansiedad. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a esa frustración. Así que poder empezar a incrementar esa tolerancia a la frustración es fundamental y hay un montón de prácticas y de ejercicios que se pueden hacer justamente para revertir la tolerancia a la frustración, que cuanta más tolerancia a la frustración tenemos, mayores van a ser nuestros niveles de felicidad. Por el contrario, otra gente dice, no, no tengo que tener frustración para poder ser feliz. No, no, no. La tolerancia a la frustración es lo que nos lleva a sentirnos cada vez mejor. Y creo que es importante también aclarar que cuando tú tienes este tipo de frustración, más cuando lo estás manteniendo por dentro, cuando estás reprimiendo todo lo que tú sientes, vas a ver problemas a nivel gastrointestinal,
vas a poder desarrollar problemas de presión alta, caída de pelo por estrés y ansiedad, manchas en la piel, el vitiligo, por ejemplo, por ese tipo de situaciones. O sea que sí te deja saber tu cuerpo, tu sistema físico te deja saber, oye, párale, que me estás maltratando. Hay personas que dicen que no, que la frustración es buena porque es una especie de alarma que te avisa a que tienes que estar consciente de que hay cosas que se sienten estresantes. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, cuando notamos que las dificultades son un desafío para nosotros y que cada vez que nos equivocamos es una oportunidad para crecer, aumenta muchísimo nuestra tolerancia a la frustración. Cuando vemos la frustración o las dificultades como una amenaza, como un peligro, como algo que no podríamos afrontar, ahí es cuando empieza, como decíamos recién, todos los problemas que están vinculados a la ansiedad y el estrés. Así que esta es una buena diferencia que tendríamos que hacer. Me gusta eso. ¿Podemos acostumbrarnos, habituarnos a la frustración al grado de que realmente no estamos frustrados, pero es tan común estarlo que se hace un hábito? Me encanta, sí, sí. Todos nos podemos entrenar para aumentar la tolerancia a la frustración. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos frustra, ¿sí? Ahora, lo importante es que la frustración va a estar en nuestras vidas de acá para siempre. Toda la vida vamos a tener que lidiar con frustraciones. Lo importante acá va a ser cómo voy a lidiar con esa frustración. Entonces, una de las cosas que solemos trabajar con mis pacientes es, lo primero, identificar qué me está frustrando, cuáles son las situaciones que yo no puedo controlar y después cómo empezar a ejercitarlas. Entonces, en vez de escaparme de lo que me frustra, lo que voy a hacer es armar como si fuera un entrenamiento de menor dificultad a mayor dificultad y practicarlo, pero practicarlo con constancia. Si yo, por ejemplo, me frustra, supongamos, que alguien llegue tarde, y yo sé que hay un amigo mío que siempre le digo que nos teníamos que encontrar a tal hora y va a llegar tarde, lo que voy a hacer es, por ejemplo, tratar de ir más temprano y tratar de, mientras estoy esperándolo, sabiendo que va a llegar tarde, cambiar mi reacción emocional frente a esa situación. En vez de querer cambiar la situación, lo que queremos es cambiar nuestra reacción y nuestra respuesta. Y así vamos a ir practicando con cada cosa que nos vaya frustrando, justamente para aumentar y mejorar nuestra reacción frente a la frustración. Déjame dar el número de teléfono para nuestra gente que está escuchando. Si ustedes quieren llamar y hacer una pregunta a la doctora Lapidus o cualquier tipo de comentario acerca de lo que estamos hablando o sobre lo que tú quieras, teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Estamos escuchando y de repente alguien en nuestra audiencia dice, ese soy yo. Así estoy. Así me comporto. Me acabo de enterar que soy un frustrado. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo hacemos? Tú hablaste hace un ratito de que hay técnicas y cosas que uno puede hacer para controlar esa frustración. ¿Cómo le damos comienzo a ese proceso? Primero es escribiendo. Tenemos que saber a ciencia cierta qué es lo que nos está frustrando, cuáles son las cosas. Y lo más probable que vaya a suceder es que nos encontremos con muchísimas, infinidad de frustraciones que nos cuesta afrontar. Entonces, lo primero es entender cuáles son esas situaciones que me frustran. Lo segundo es ver qué tipo de pensamiento estoy teniendo. ¿Estoy teniendo un pensamiento rígido? ¿Estoy teniendo un pensamiento flexible? ¿Me estoy planteando que la vida debería ser de una manera o que yo debería ser de una manera o que la gente debería ser de una manera? ¿Es racional pensar que todo tiene que ser como yo lo estoy esperando? A partir de ahí empezamos a trabajar o a fomentar la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad del pensamiento. Y eso nos va a llevar a discutir esas creencias de exigencias, ¿sí? Y finalmente, una vez que entiendo que la gente no debería comportarse como yo estoy esperando, que yo puedo tener dificultades a las cuales hubiese esperado no tener, o que la vida me trae eventos desafortunados que hubiese deseado no tenerlas en medio de mi vida, una vez que logro modificar alguna de esas creencias, el siguiente paso es el conductual, ¿sí? Un entrenamiento siempre tiene que tener la pata conductual. Una cosa es entenderlo mentalmente, que soy un frustrado o que estoy frustrado y entender mis pensamientos, y la última pata es, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que sí o sí tomar manos
sí, poner manos en acción y empezar a justamente entrenarme en aumentar esa tolerancia a la frustración. Cuando sientan frustración, en vez de decir, no tengo que sentir esto, lo que voy a hacer es, ok, voy a sentir esto, me voy a permitir sentirlo, pero ahora, en vez de querer escaparme de esto, lo que estoy tratando de hacer es de, justamente, de tolerarlo. Y la única manera de tolerarlo es, primero, sintiendo la frustración, sin escapar de ella, y luego intentar modificar esa respuesta, reírme de aquel asunto o sentirme que esto es un desafío, que es una oportunidad para cambiar mis reacciones y mis emociones.